Bienvenidos a un video más. Esta vez tenemos una Toyota Runner 4x4 versión centroamericana, el cual el cliente manifiesta que las revoluciones están bastante elevadas. Y sí, están bastante elevadas. Voy a girar. Y si ustedes ven, está arribita de 1100. Pero he notado algo, no sé si ustedes lo notan. Vean la temperatura de motor, está bastante bajo. Yo ya me di a la tarea de conectar el escáner. Y vean cuántos grados tiene. Tiene 61 grados. Vamos a ver lo que son las RPM. Acá está. Y vean, tiene prácticamente 1000 revoluciones. A este vehículo, por lo que yo noto, ya le trataron de bajar revoluciones. Al hacerle fuerza al pedal, tiene una grada acá. Eso quiere decir que la regulación que está acá, esta ya se la quitaron totalmente, y lo que hace la garganta, o sea la mariposa, es trabarse. Y si ustedes ven, ya le quitaron toda la regulación también al amortiguador. Aquí está, vean, no sé si notan como que se traba, y el amortiguador está funcionando bien. Vean cómo se mueve el amortiguador. Yo le atribuyo esto a lo que es la temperatura de motor, ya que si un vehículo tiene temperatura baja, sus revoluciones van a ser elevadas. Me imagino que este vehículo ya no tiene termostato. Este vehículo, por ser versión latinoamericana, no cuenta con lo que es el monitor para el termostato. Vamos a leer los códigos. Y vean, solo tenemos dos: circuito del sensor de oxígeno y recirculación de gases de flujo de escape. Esto quiere decir que no nos está detectando lo que es un problema con termostato. Para mí este es el caso. Si ustedes ven, la temperatura va bajando más de lo normal. O sea, va bajando más al tenerlo encendido. Y prácticamente ya tengo una media hora de tenerlo encendido. Y si ustedes ven la temperatura, mejor va bajando. 59 grados. Vamos a ver. Está acá. Vamos a ponerlo en gráfico. Vamos a esperar que nuestro escáner de lujo cargue y vean, o sea que la temperatura está bajando en vez de subir. Vamos a revisar si este vehículo tiene termostato. Si no tiene, se lo vamos a poner, ya que este problema de temperatura baja nos va a ocasionar revoluciones altas, porque la computadora está detectando que el vehículo está frío, está tratando de calentarlo. Por eso es que acelera un poco más el motor. Vamos a revisar eso. El termostato de este vehículo va acá, en este rincón. Y no sé si ven, voy a buscar un nuevo ángulo. Acá ya tiene pegamento, ya tiene silicón. O sea que el termostato de este vehículo ya se lo eliminaron. Hay algunos mecánicos que tienen esa teoría que el termostato funciona solo en la nieve. He escuchado bastantes veces eso. Entonces yo les hago la pregunta: ¿por qué el vehículo que viene para Latinoamérica pues trae termostato? Yo soy salvadoreño y aquí en El Salvador pues todos traen termostato. Entonces yo les hago esa pregunta y pues no saben responderla. La verdad, vamos a hacer algo, vamos a colocar el termostato y vamos a esperar que el vehículo caliente. Les muestro. Y también de paso vamos a regular esta grada que la garganta tiene, ya que no sé si escuchan, donde se destraba, ya que ya trataron a toda costa de bajarle revoluciones. Vamos a arreglar esto. Ya con el motor apagado, ya regulamos esta y ya no tenemos esa grada que hacía que el pedal se trabara, pero aún tenemos este espacio. Vean acá, este espacio del amortiguador. Vamos a aflojar la tuerca y vamos a hacer que esta regulación tope a lo que es el amortiguador para que la garganta no cierre de golpe. Tenemos que hacerla que tope y que comprima un poquito, ya que el vacío hace su función cuando nosotros aceleramos el motor. Vamos a comprimirlo. La garganta, esto tiene que quedar un poco lo que es como acelerado para que el amortiguador quede haciendo su función. Vamos a darle un poco más y esto
hace que la garganta no golpee en la desaceleración y el vehículo baje revoluciones pues gradualmente. Ahora vamos con nuestro fallo principal, que es el termostato. Efectivamente, como pensamos, este vehículo no tiene termostato. Vean, quité lo que es la toma de agua y solo tiene lo que es puro silicón, y lo que sí le dejaron fue el empaque del termostato. Ahí está. Nosotros ya tenemos listo lo que es el termostato que le vamos a instalar. Un termostato pues de buena marca, buena calidad. Recuerden instalarlo, ya que si ese se les queda pegado cerrado, el motor se les va a recalentar y por eso necesitamos poner partes de calidad. Vamos a instalar el termostato y les muestro cuando tengamos el flujo de datos en el escáner. Ya tenemos instalado el termostato y como ven, la temperatura va ascendiendo a 68. Ahí tenemos ya armadito, motor encendido, y vean, ahí va en 70. Vamos a esperar que el termostato abra para asegurarnos que no haya ningún problema con el termostato, que haya salido defectuoso de fábrica. Vamos a esperar. El termostato puede tener dos formas de abrir: bien quedarse en una línea recta sin subir, o comienza a descender, y cuando comienza a descender, al momento que abre, desciende y comienza a subir nuevamente, o simplemente se queda en una línea recta aquí en la gráfica. Esa es la forma de saber que el termostato ya abrió. Estos vehículos llevan un termostato de 82 grados, o sea que vamos a ver eso prácticamente cerca o pasadito los 82 grados centígrados cuando el termostato ya esté haciendo su función. Vean, vamos en 78 y las revoluciones ya no están tan elevadas, la verdad. Ya no escuchamos que esté acelerado, pero para que no nos perdamos la acción del termostato, vamos a esperar un momento y después vamos a ver lo que es las revoluciones de motor. Vamos a esperar esto. Les dejo acá en cámara rápida lo que es la pantalla. Vean, el termostato ahora se ha quedado en una línea recta, o sea que no descendió, se ha quedado pues ahí, y ahora comienza a subir. Estuvo un momento en línea recta y eso es lo que el termostato hace. Hay dos formas de identificarlo: se queda en esa línea recta por mucho tiempo y va subiendo más despacio ya que ya abrió, o baja como les mencionaba anteriormente, pega un bajón de unos 4 grados, 5 grados y luego comienza a subir nuevamente. Ahora pues ya está subiendo más lento, ya no rápido así como estaba subiendo antes, y esa es la función normal de un termostato. Vamos a esperar que llegue a la temperatura normal de operación, que cada vehículo es diferente en lo que son estos vehículos que traen fan clutch, ya que como ven pues siempre está enfriando. Puede llegarnos a 90 grados, puede llegarnos a 89, 94, pues yo he visto las temperaturas bastante variantes en lo que son estos vehículos que cuentan con termostato. Pues no me sorprendería que también llegue a los 97, ya que es un vehículo asiático, o sea, es un Toyota y anda trabajando en los 97 grados, pero como digo, siempre tiene que estar lo más cercano a la temperatura de operación, que son los 97 grados centígrados. Vamos a esperar y esperar que el vehículo también no se nos recaliente, que el termostato se pudo haber cerrado, que no vayamos a tener ningún inconveniente en eso. Vamos a esperar un rato. Ahora que el vehículo va calentando, va tomando temperatura, vean las revoluciones. Recuerdan que estaban pasaditas de 1000. Vean ahora cómo están descendiendo las revoluciones, y entre más caliente el vehículo, pues las revoluciones van a descender un poco más. Estos vehículos se mantienen más o menos a 850 revoluciones. Ese es el tope que he visto estos motores. Vamos a esperar un momento más a que tome más temperatura para que miremos lo que son las revoluciones de motor.
Así es como solucionamos el caso de este vehículo que venía con el motor acelerado y lo solucionamos de una forma bastante sencilla, la verdad. Espero que este video les sirva y nos vemos hasta la próxima.